Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a leer en esta mañana un texto. Se encuentra en la primera carta que el apóstol Pablo escribiera a los Corintios. Hace algún tiempo tomé una parte de este texto, de este capítulo 3. Pero en el día de hoy quisiera que consideráramos varias cosas de este capítulo. Capítulo 3, entonces, de la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo escribió diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, un texto muy conocido, un texto del que a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, distintos hombres de Dios han expuesto, distintos hombres de Dios han intervenido, lo han transmitido. Y en esta mañana yo quisiera separarlo en tres bloques, tres grandes bloques. Me parece que es la forma, o es una de las formas, para que lo veamos íntegramente y lo veamos a su vez con el mayor detalle posible. La primera parte, el primer bloque, está relacionado con la condición de la iglesia en Corinto, está relacionada con la condición de quienes la conformaban, y es además de una enseñanza, es una advertencia para nosotros. Son los versículos que leímos y que van del 1 al 4. Es el problema de la carnalidad. Se habla de carne, se habla de carnalidad, se habla de mundo, se habla del hombre de este mundo, de las características, sus características. Pablo habla del problema de la carnalidad. Este problema está relacionado o se centraliza en aquello que moviliza las acciones de los creyentes. No se puede hablar de carnalidad en alguien que no conoce a Cristo. Quien no conoce a Cristo inevitablemente se mueve, su motor, su movimiento no son las acciones nobles, sino el producto de su carne, de su naturaleza. Pero cuando se habla de carnalidad en la iglesia, esta
condición está íntimamente relacionada con aquello que moviliza, lo que mueve las acciones de las personas. Lo que mueve nuestras acciones solo puede provenir de dos ámbitos. O proviene del ámbito de la naturaleza de Dios en nosotros, o proviene de su espíritu, o proviene de nuestra naturaleza carnal. No hay otro terreno, no hay otra posibilidad. Pablo, aunque está llamando la atención a la iglesia en Corinto, también está tratando de enseñarla, ordenarla, marcarle ese perfil cristiano que necesita y que él cree que debe tener. Las obras de la carne en la iglesia en Corinto se manifestaban, según lo que leemos aquí, de dos maneras: a través de los celos y a través de las contiendas. A causa de la existencia de esta condición, Pablo dice: no he podido darles de la palabra de Dios cosas más profundas. No he podido proporcionarles procedente de la palabra del Señor una enseñanza que afecte, que inunde, que alimente con mayor profundidad sus vidas espirituales, porque están actuando como niños. ¿Qué es el actuar como niños? Dos palabras usa el apóstol Pablo: la palabra celos y la palabra contiendas. En la Biblia, la palabra celos se utiliza de dos formas. En griego es celos. En sentido negativo se la utiliza y también a veces se la traduce como envidia. Cuando hay celos hay envidia. O dicho de otra manera, los celos son el resultado de mirar lo que otro es, mirar lo que otro tiene, mirar lo que otro puede, y al no ser propio, entonces esto produce un sentimiento negativo de envidia, de celos. También se la utiliza en sentido correcto, cuando se habla de tener celo de Dios, celo por la obra de Dios. Y en este caso, el significado, la intención es solicitud, ser alguien muy solícito en aquello que Dios demanda. Pero aquí el apóstol Pablo la está utilizando en el sentido negativo: habiendo entre vosotros celos, contiendas. No sois carnales y andáis como hombres. Así que este problema estaba relacionado a una situación de carnalidad. Allí está enraizado. Y la situación de carnalidad, ya lo dijimos, es un motor que moviliza acciones. Nadie sale a decir: estoy celoso, estoy envidioso, envidio tu casa, tu auto, tus capacidades, tus habilidades. Nadie dice esto. Normalmente ese es el movilizador interno escondido, pero lo que se exterioriza jamás reconoce ni manifiesta esto, sino que lo que se exterioriza suele ser disfrazado, maquillado de razones que aparentan ser lógicas, que aparentan ser sensatas, racionales, que aparentan estar fundadas en verdades. Pero el gran problema es lo que las moviliza desde el interior. Y Pablo lo saca a la luz abiertamente: habiendo entre vosotros celos y contiendas. No sois carnales y andáis como hombres, es decir, como hombres naturales, como hombres del mundo. Es decir, se puede estar en la iglesia, se puede ser parte de la iglesia, se puede ser salvo, y aún así, en lugar de vivir de manera espiritual,
o de gradualmente ir creciendo en la vida espiritual, de pronto mantenerse en una forma de vida natural, como hombres, según la palabra del apóstol Pablo. La otra palabra que el apóstol Pablo utiliza es la palabra contienda. Eris. Contienda se traduce como riña, se traduce como pleito, se traduce como pendencia. Es la expresión visible de enemistad. Tenemos mucho de ello. Tenemos celos, hay celos. Tenemos, por lo tanto, envidias. Hay en la iglesia del Señor. Y también contiendas. Las contiendas, esa expresión de enemistad, a veces es claramente visible, claramente se expone y otras veces está contenida. Pero se observa en el semblante, en el gesto, en la forma, en el tono de las respuestas. Celos y contiendas casi nunca son reconocidas y confesadas, pero se manifiestan en conflictos. En Córdoba diríamos, se manifiestan en broncas. Esas broncas pueden ser contra el pastor, puede ser contra el padre o la madre o contra ambos, pueden ser contra la fe, puede ser contra la iglesia en general, puede ser contra las autoridades. El problema es que cualquier motivación invisible e interna que tengamos siempre va a producir resultados visibles. Siempre. El hombre y la mujer espiritual van a producir resultados visibles. Se van a manifestar resultados visibles. Y el hombre y la mujer carnal, como en lo más profundo padecen de esta condición, bueno, también al tener esto como motivación, se va a manifestar de manera visible. ¿Qué dice Pablo respecto a esto? Pablo dice que esa manera de visibilizar esta situación, él la define como andar como hombres, es decir, como hombres y no como Cristo. La define como partidismo. Algunos dicen, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos. En el primer capítulo agrega, amplía y dice, yo soy de Cristo. Esos son mejores o se creen mejores. La iglesia inmadura o la iglesia que anda como hombres o carnal funciona así porque sus integrantes, sus miembros, son de esta categoría. Por lo tanto, se manifiesta como en forma permanente un andar como hombres y un andar partidista. Para poder comprenderlo mejor, para poder explicármelo, abrí la ventana, digo figuradamente, y miré lo que pasa en esta Argentina nuestra. En esta Argentina nuestra, los hombres sin Cristo, lamentablemente hay muchos que dicen pertenecer a Cristo, pero viven de esa misma manera. En esta Argentina nuestra, los hombres sin Cristo son de Juntos por el Cambio, o son peronistas, o son kirchneristas, o son socialistas, o son liberales. Cada uno tiene en la cumbre de este concepto, en la cumbre de esta definición, una persona, un caudillo. A tanto llegan los celos y contiendas en el mundo, que sin ir más lejos, pasado mañana, el 1 de febrero, un grupo de hombres se va a manifestar. Hay una marcha, una protesta contra la Corte Suprema de Justicia, a cuyos miembros dicen querer echar.
Es decir, cuando miramos cómo funciona el mundo de los hombres y mujeres sin Dios, nos damos cuenta claramente lo que significan los celos y las contiendas. Envidias, rivalidades, choques, pleitos, pendencias. Pero cuando lo traemos a la iglesia, tiene que empezar allí nuestra preocupación. Los que andan como hombres, los inmaduros, eligen caudillos. ¿Dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia. ¿Como en el mundo? Sí, igual que en el mundo. Cambiemos, peronistas, kirchneristas, liberales. Así como eligen caudillos ellos, dentro de la iglesia sucede lo mismo. Cuando hay inmadurez, celos y contiendas, lo primero que se manifiesta, de la forma en que más sobresale todo esto, no es a través de lo que debiera ser la confesión, tengo celos por tal cosa, o y en consecuencia estoy lleno de contienda por esa causa. En lugar de esto, lo que aparecen son los caudillismos. Y el caudillismo es lo que fomentan estos hombres, muchos de ellos internacionales, otros vernáculos, en Córdoba también, que pretenden estar en la cumbre de la pirámide y todos los demás alrededor. Así que también en la iglesia, como en los días de Pablo, hoy encontramos que como resultado de los celos y la contienda hay caudillismo. Caudillismo. ¿Será bueno o será malo el caudillismo? Porque a veces los hombres dicen tener buenas intenciones. Bueno, el caudillismo en sí mismo es malo, porque es una condición natural. No tiene que ver con el llamamiento, tiene que ver con la naturaleza. Hay hombres que tienen una condición natural para ser caudillos, una condición natural para rodearse de gente, organizarla y disponer de ella. Pero esto no sirve dentro de la obra del Señor. En la obra del Señor lo que hay son llamados, preparados y enviados a cumplir una tarea. Así que cuando Pablo hace este fuerte énfasis, este fuerte llamado de atención a la iglesia en Corinto, si tuviéramos que ponerle un título, el título es por causa de su carnalidad. Si pudiéramos dar detalles, si tuviéramos que dar detalles de a qué se refiere Pablo, se refiere a la existencia de celos y contiendas internas. Y si miramos qué significa cada cosa, son las envidias. Los actos motivados en envidias y los actos motivados por un corazón lleno de contienda, pero que en ninguna manera confiesan la tal cosa. Esto afecta a la vida interior de la iglesia, afecta a la vida interior de las familias, afecta a la vida interior de los matrimonios. Y cuando consigue infectar esto, entonces el problema se hace grave. Porque no se confiesa, estoy enfermo de celos o estoy enfermo de contienda. Lo que se expresa es, vos tenés la culpa de, por causa tuya sucedió tal cosa, a consecuencia de tus actos pasó esto otro. Y casi siempre el que acusa es el que está lleno de contienda y de celos, o dicho de otra manera, el que es más carnal. El segundo bloque de lo que hemos leído comienza, o al menos yo lo he dividido así, a partir del versículo 5, desde el versículo 5 al versículo 10. Y comienza con una pregunta. La primera parte terminó con una pregunta. ¿Haciendo estas cosas no sois carnales? La respuesta obvia, evidente, es sí. El versículo 5 empieza con una pregunta. Pablo
uno de los elegidos como caudillo por un grupo de la iglesia en Corinto, toma el lugar y también representa a Apolos, otro de los caudillos elegido por otro grupo. Y hace una pregunta: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, mientras que para los hombres carnales, Pablo o Apolos o Pedro o Cristo, según el primer capítulo, representaban sus modelos y caudillos, Pablo se pregunta: ¿qué somos Apolos y yo? Servidores. La palabra servidores es diáconos. Diáconos es sirviente. Es alguien sin jerarquía dentro de una casa. Es la persona a la que se le dice: por favor vaya y haga, por favor vaya y traiga, por favor realice o no realice tal o cual cosa. Eso es diáconos. Pablo se define a sí mismo y a Apolo como servidores, diáconos. No se sienten caudillos. Pablo habla por sí, pero también por Apolo. No sabe que Apolo tampoco se siente un caudillo, sino se siente un colaborador, un sirviente. Pero si ya dijimos lo que significa sirviente, diácono, ¿por qué dice colaboradores? Bueno, la palabra colaborador es en griego sinergos. Sin significa con. Ergón significa trabajo. Así que colaborador es alguien con trabajo de Dios. De esta palabra, sinergos, proviene la palabra castellana, la palabra de nuestro idioma español, sinergia. ¿Qué significa sinergia? Bueno, sinergia es cuando dos objetos o dos personas o más actúan en conjunto. Y actúan en conjunto para conseguir un objetivo común. ¿Qué sería un ejemplo de sinergia? Bueno, un objetivo de sinergia debiera ser un matrimonio. Trabajan con un objetivo en común. Un objetivo, un ejemplo de sinergia debiera ser una iglesia. Trabajan con un objetivo en común. Pero lo que estamos viendo es que es un poco difícil a veces definir los miembros de una iglesia porque hay una constante rotación. Cuando no se ofende uno, se ofende el otro. Cuando no se enoja uno, se enoja el otro. Se van por 2 años y vuelven a los 4 y se van nuevamente a los 5 y regresan a los 7. Sinergia es completamente lo opuesto a esto. Es cuando 2 objetos, 2 elementos, 2 piezas o más y 2 personas o más trabajan en conjunto con un objetivo en común. Un reloj. Yo recuerdo siendo chico la primera vez que vi abierto un reloj y vi esa cantidad de engranajes y piezas que se movían. Bueno, eso es sinergia, todas esas piezas, sin que sobresalga ninguna, sin que ninguna sea más importante que las demás, actúan con un propósito en común, dar la hora. Una cosa simple. En un matrimonio debe haber sinergia, en una familia debe haberla, en una iglesia con más razón debe haberla. Pablo dice: nosotros, Pablo y Apolos, somos diáconos de Dios y somos colaboradores, es decir, gente con trabajo de Dios, gente que realiza una función definida por Dios.
Pero si colaborador es sinergo y sinergos es con trabajo de. Cuando dentro de la iglesia vemos cosas tales como el deseo que triunfe un partido político determinado, y cada partido político tiene su caudillo y sus aspirantes a ser el caudillo principal que derribe al que en ese momento está en vigencia. Cuando el objetivo es en una iglesia o en la iglesia del Señor, en una provincia, en una ciudad, en una nación, que triunfe un partido político, ¿qué ocurrirá? ¿No será que somos colaboradores de ese caudillo? ¿No será que nos movemos con trabajo, ya no de Dios, sino de ese caudillo? ¿Será correcto esto? ¿Por qué en la iglesia de nuestros días tenemos personas que se identifican como macristas, personas que se identifican como kirchneristas? He sabido de verdaderos fanáticos, intransigentes, intolerantes, o peronistas, o liberales. Bueno, cuando alguien se identifica con esto, lo que acaba de hacer dentro de la iglesia es identificarse como colaborador de, ya no de Dios. Por más que predique, enseñe, le toque bien la guitarra, como colaborador no ya de Dios, sino de una ideología. Y esa ideología tiene un caudillo, a veces por mucho tiempo, a veces por pocos años. Y este es el problema que debemos subsanar, porque es un gran generador de celos y contiendas. En Argentina todavía no lo hemos visto, pero en otros países latinoamericanos ya se observa, ya se ve. Cuando trabajamos, cuando nos podemos identificar como colaboradores, sinergos, cuando podemos identificarnos como diáconos, servidores de el Señor, nuestra vida espiritual crece, madura. Pero cuando nos identificamos como servidores o colaboradores de una ideología, inevitablemente nos hacemos servidores y colaboradores de un caudillo. Y ese caudillo representa el ideólogo, el director, el jefe, el ordenador, el definidor de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que es correcto o de lo que es incorrecto, de lo que se aprueba o lo que se rechaza. Y esto tenemos en la iglesia de nuestros días. Pero no debemos ser hombres o mujeres de Dios que se involucren como servidores y colaboradores, ni de partidos políticos cuya ideología está representada y dirigida por un hombre o una mujer, ni de tendencias. Dentro de la iglesia se le da a otros por el medio ambiente, son conservadoristas del medio ambiente. Entonces luchan por esto. Su ideología ya no está determinada por una persona, sino está determinada por una idea. Son luchadores contra la tala de bosques, contra que la sociedad se alimente de carne y tantas otras cosas. De tal manera que la carnalidad aparece porque en lugar de simplemente ser servidores, diáconos y colaboradores con trabajo de Dios, se incorporan otros elementos
Y cuando esto ocurre, la vida espiritual de la iglesia se desvaloriza, disminuye. Y aparecen las rivalidades, aparecen los celos, las contiendas. Cada vez que se encuentra un caudillo, se reconoce un caudillo, la calidad de la iglesia disminuye. Y Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos apenas colaboradores, servidores del Señor. Porque a mí me tocó sembrar, a Apolo le tocó regar, pero lo importante no es una cosa o la otra. Lo importante es que eso crezca. Y lo importante es entender que el crecimiento lo da Dios, no lo da Apolo, no lo da Pablo, no lo da ningún hombre contemporáneo. Lo da Apolos. No lo da Apolos, no lo da Pablo, no lo da los hombres que en la actualidad lideran, están al frente de distintas iglesias. El crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento lo podemos retrasar los hombres y mujeres que nos llamamos cristianos. Dios da el crecimiento, nosotros podemos retrasarlo cuando en lugar de ocuparnos decididamente, en lugar de ocuparnos definitivamente del Señor y su obra, buscamos caudillos, buscamos modelos, admiramos personas. Tanta gente, tantos cristianos tenemos escuchando hoy a los influencers. ¿Qué son los influencers? Son personas que ejercen influencia a través de los medios tecnológicos. Entonces allí están, escuchando al influencer y lo que el influencer dice, lo que propone, lo sabio que muestra. Y en realidad el influencer nuestro se llama Espíritu Santo. Y el elemento para la influencia se llama la palabra de Dios. Pero a veces cuesta un poco de trabajo detenerse a escuchar al influencer verdadero y tomar, reconocer el mensaje de ese influencer. Pero el tercer bloque es muy importante en este capítulo. El tercer bloque habla del fundamento y lo que sobre él se pone para edificar, en realidad para sobre edificar. Pablo dice que él, como un perito arquitecto, puso el fundamento. No es que creó el fundamento. Cuando dice esto, lo que está diciendo es, yo les llevé a Cristo. Ahí está el fundamento. Ahora, como ya se ha ido, dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Ratifica un concepto definitivo. Ninguno, nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Definitivamente, si hablamos de iglesia, no hay otro fundamento. No está Marx, no está Lenin, no está el Che Guevara, no está Perón, no está Irigoyen. Nadie, en la iglesia nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero como somos miembros de ese cuerpo que se llama iglesia, y tenemos un tiempo determinado que es relativamente breve, Pablo dice, pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica, porque nadie puede cambiar el fundamento. Edificar, acá es epocoidomeo, que significa construir sobre o edificar encima. Cada uno mire. Pero debemos fijarnos en lo que el apóstol está señalando. No es con qué edificamos. Con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojas secas. No dice con qué, dice qué. ¿Qué? Cada uno mire cómo sobreedifica, nadie puede poner otro fundamento. Y el versículo 12
Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra o la obra de cada uno se hará manifiesta. Así que no es con qué. No edificamos con oro. Podemos edificar oro. No edificamos con plata, podemos edificar plata. No edificamos con piedras preciosas, podemos edificar piedras preciosas. Pero también podemos edificar madera, pasto seco, hojas secas. Así que no es con qué, sino qué. Tampoco es cuánto la dimensión, sino qué clase, qué dignidad tiene el material que utilizamos. No se trata de fundar iglesias, no se trata de evangelizar continentes, no se trata de dejar un legado, como me dijo un vanidoso hace un año. Se trata de sobreedificar, de apoyar sobre el fundamento materiales de una calidad, o de los no perecederos, los perennes, o de los perecederos, los que no van a soportar la prueba. De nuevo, no es edificar con oro, plata o piedras preciosas, sino edificar oro, plata o piedras preciosas. Por lo tanto, no es la dimensión lo que impacta en esto de sobreedificar en el único fundamento que es Cristo. No es la dimensión, es la calidad. Es la calidad. Y por lo tanto lo importante es la calidad. Porque el fundamento, la roca, es Cristo. Es decir, lo que se sobreedifica debe ser de una calidad, de una dignidad equivalente al fundamento. Y no podemos perder de vista esto, porque si lo perdemos de vista, nos vamos a comenzar a entremezclar con políticas, con ideologías, con propósitos humanos, y vamos a distraer el tiempo en todo esto. Ahora, ¿cómo se edifica oro, plata o piedras preciosas? ¿Cómo obtenerlos? Al oro, a la plata, a las piedras preciosas. Bueno, en primer lugar, no se trata de un trabajo general. El apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica, y luego dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. No se trata en absoluto de una obra en común. Acá vamos. Estamos construyendo la super mega iglesia de Argentina. No. Es cada uno mire cómo sobreedifica, porque la obra de cada uno será revisada cuando el Señor cierre la etapa de la iglesia sobre la tierra. Y pone 3 elementos correctos, dignos, difíciles de conseguir, pero con capacidad para permanecer en el tiempo. Y pone 3 elementos de poca durabilidad. Los primeros 3, oro, plata, piedras preciosas, se encuentran en la naturaleza como los otros 3. Por eso los utiliza como ejemplo. Pero esos 3, oro, plata, piedras preciosas, no se encuentran en la superficie. Y como se trata de un trabajo individual, personal, es un trabajo artesanal. Edificar oro, plata o piedras preciosas es un trabajo artesanal, personal. Estos materiales tan preciosos y tan duraderos y que persisten a pesar del paso del tiempo, muestran que la vida espiritual es semejante. El oro simboliza la deidad, lo divino, lo que es eterno e inalterable. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la comunión con Dios. Tiene que ver con la búsqueda de la presencia de Dios.
Por eso es que cuando estamos detrás de una ideología política y pensando en lo que el caudillo o la caudilla dice, erramos. Cuando estamos detrás de lo que el influencer o la influencer dice, erramos. El oro simboliza la realeza, simboliza a Dios, simboliza al Señor. Es la presencia ante el Señor. Es nuestro pensamiento puesto de manera principal en Cristo. Es santidad, es integridad, es sabiduría de Dios, es verdad. Es la capacidad de analizar desde esa perspectiva nuestro interior para que si encontramos celos o contiendas, a través de este mecanismo lo desplacemos y lo reemplacemos por oro. No tiene que ver con lo que consideramos la obra a realizar por nosotros dentro de la iglesia, sino tiene que ver con la relación entre la persona de Cristo, el Rey de Reyes, representado por el oro, y nosotros, la relación de su pensamiento en nosotros, la relación de su voluntad en nosotros. Eso es oro. Lo podemos verificar en un ejemplo en lo sucedido cuando el Señor Jesucristo, en su paso sobre la tierra, llega a Betania y le preparan esa gran cena, esa gran comida, en la casa de Marta. ¿Qué es ocuparse del oro? Es lo que hace María. Marta servía, cocinaba, limpiaba, dirigía a los sirvientes para que la comida fuera buena, fuera agradable, para que la casa estuviera limpia, para que la mesa esa baja donde se recostaban, se inclinaban los comensales, estuviera ordenada y fuera de lo mejor. Pero María, sentada a los pies del Señor, le escuchaba. Edificar oro es eso. Es lo que hizo María. ¿Lo que hizo Marta era pecado? No. ¿Lo que hizo Marta la llevaba al infierno? No. Pero no estaba edificando oro. Estaba edificando algo perecedero. Esa cena iba a desaparecer. Esto es edificar oro sobre el fundamento que es Cristo. La plata simboliza redención. Desde los días más antiguo del pueblo de Israel después de salir de Egipto. ¿Qué es edificar plata? Y reitero, no es edificar con oro, sino oro. No es edificar con plata, sino edificar plata. ¿Qué es edificar plata? Como la plata significa redención, edificar plata significa vivir como un redimido. Significa proclamar la redención. Significa identificarse con una forma de vida y con una forma de andar sobre la tierra que busque asemejarse lo más que se pueda al modelo principal que es Cristo o el fundamento. ¿Significa que entonces podemos transformarnos en seres perfectos? No, no significa eso. Siempre vamos a tener fallas, errores y pecados. El problema no está ahí. El problema está en la decisión de persistir en eso. Pero cuando reconocemos, apartamos el pie, luchamos para cambiar el rumbo, entonces edificamos oro ante la presencia del Señor, escuchando su palabra, disponiendo nuestro corazón para que su palabra y su voluntad reemplacen la nuestra. Edificamos plata, símbolo de la redención, cuando intentamos que nuestra vida siga los pasos del Redentor. Las piedras preciosas simbolizan el precio a pagar para ser transformados. Oramos por los hermanos, hombres y mujeres, jóvenes, niños,
que viven en los países donde se persigue la fe cristiana, Corea del Norte, Pakistán, Afganistán, Yemen y tantos otros. ¿Qué está pasando allí? Los cristianos están edificando piedras preciosas, porque la piedra preciosa y simboliza el precio a pagar para ser transformado, porque la piedra preciosa, diamante, un rubí, una esmeralda, la piedra preciosa no es otra cosa que carbón mineral. Solo que un carbón mineral que ha soportado la exposición a una altísima temperatura por mucho tiempo y a una altísima presión por mucho tiempo. Entonces, edificar piedras preciosas significa soportar como Cristo soportó la presión de las circunstancias, la presión y el dolor de las malas noticias, la paciencia ante el actuar correctamente y recibir en devolución injusticias, recibir en devolución juicios, consideraciones injustas, inadecuadas, mentirosas. Todo esto. Madera, heno, hojarasca no necesita mucho esfuerzo para conseguir. No necesita mucho esfuerzo para trasladar. No se necesita mucho esfuerzo para que haya mucho de eso, porque es material que está en la superficie. La madera es el resultado de un árbol que se secó y murió. El pasto seco es lo que queda cuando falta riego. La hojarasca son esas hojas que un día en la primavera alcanzaron su verdor, pero al llegar el otoño comienzan a ponerse amarillas, luego marrones, se secan y caen. Primero parece algo frondoso, enorme y agradable, pero cuando llega el otoño, los árboles quedan pelados. Por eso la advertencia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno se hará manifiesta el día que Dios ponga su mirada de juicio sobre nuestro quehacer. Y su mirada de juicio, como el fuego, revelará si sobre el fundamento se edificó oro, plata, piedras preciosas, o se edificó madera, heno u hojarasca. La sola mirada de Dios, el fuego de su mirada será revelador de la verdad. Algunas obras permanecerán, otras desaparecerán. No quedarán ni vestigio, ni recuerdo. No importa la envergadura que sobre la tierra hayan alcanzado, no va a quedar ni vestigio de ella. Los realizadores de cualquiera de los dos tipos de sobreedificación, con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno u hojarasca, van a ser salvos. Unos recibirán recompensa, los otros apenas la salvación. Nuestra tarea, si la quisiéramos hacer, no estoy seguro que todos querramos, pero si la quisiéramos hacer, nuestra tarea es revisar. Y si aún no lo hemos hecho, dejar de lado nuestra inmadurez y nuestra carnalidad y comenzar a edificar como sirvientes, como colaboradores de Dios, oro, plata o piedras preciosas. Si así lo hacemos, el Señor nos va a premiar. Y mientras andamos sobre la tierra, nos va a sostener. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga.